Esas son las notas que inspiran y así como ella sale adelante y está triunfando, ¿por qué no aprovechar este 2020? Estamos a pocos días de iniciar un nuevo año, una nueva página para que usted escriba esos propósitos, esas metas, pero que éstas sean reales. ¿Cómo las consigo? Hoy contamos con la presencia del psicólogo Carlos Grüttner, que nos ayuda en esta materia. Muy buenos días, don Carlos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Iniciemos con esas metas. Una, tal vez el dinero. Fue una situación que todo este 2019 arrastramos, no había suficiente platita y yo quiero comenzar este 2020 diferente. ¿Qué hago? A ver, primero tenemos que dividir los objetivos y el por qué queremos tener objetivos. Muchas veces nosotros como personas nos planteamos objetivos para la vida, pero no hacemos nada para cumplirlos. Por lo tanto, tenemos dos tipos de personas: los que se plantean un objetivo y trabajan para cumplir, y la gente que se plantea un objetivo y empieza a vivir de una fantasía y empieza a pensar y a soñar, pero no hace nada. Y ese es el problema. Muchas veces los grandes conflictos que tenemos en la vida y las grandes preocupaciones son porque tenemos fantasías, pero no nos vamos a las realidades, a plantearnos cosas concretas, cosas que podemos ir realizando para poder tener esta estabilidad y poder tener esta tranquilidad en nuestra vida. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos fantaseando versus que estamos caminando hacia ese objetivo? Porque mira, a veces nos perdemos y disociamos en ese momento. Mira, ahora que estamos empezando un año, vamos a empezar este nuevo año, siempre nos ponemos metas. Y decimos, pucha, yo quiero bajar 25 kilos porque tengo 25 kilos de más y digo que voy a bajar estos 25 kilos en 2 meses. Es imposible. Probablemente podría bajar 25 kilos con una dieta adecuada, bajando de 1 kilo al mes, 2 kilos al mes, durante un año, pero no en 2 meses. A eso me refiero, pongamos metas realistas, veamos con qué contamos, cuáles son nuestros recursos primero que nada, antes de empezar a fijar estos objetivos. Porque esa es la única manera de poder, en base a estas metas, ir cumpliéndolas. Metas mínimas llamo yo. Si yo tengo una meta final, ¿cuál es el camino que tengo que recorrer para llegar a esa meta final? Si yo solamente me pongo como objetivo la meta, es muy difícil que la logre si no voy paso a paso. Ahora, ese camino que hay que recorrer, porque a veces como que nos perdemos y nos desviamos, sencillamente se nos olvidó, tenemos esa meta, esa ilusión al principio, pero es como usted bien decía, la meta está muy clara, pero el camino a recorrer no lo tenemos claro. ¿Cómo repasamos este camino, don Carlos? Ya, mira, yo por lo general a mis pacientes, con la gente que converso, le digo que hay que contestar 4 grandes preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué quiero hacer? ¿Ya? ¿Cómo lo quiero hacer? Y la más importante, ¿hasta cuándo lo quiero hacer? Porque muchas veces esa última pregunta es nuestra falla, porque seguimos repitiendo y ya no nos está dando el resultado que queremos. Por lo tanto, tenemos que cambiar a veces este trayecto para llegar al objetivo final, en base a estas 4 preguntas. ¿Podemos repetirlas para que las apunten ahí en casa? El qué quiero hacer, ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero hacer? ¿Ya? El hasta cuándo quiero hacer, que es la más... Ese hasta cuándo, ¿cómo lo medimos? Porque creo que tal vez es un momento de quiebre que podría tirarnos a la lona. Exactamente, el hasta cuándo es súper importante, porque yo no toda la vida voy a, como la vida es movible, no toda la vida voy a tener los mismos objetivos, las mismas metas. Tengo que darme cuenta, cuando cumplí la meta, si quiero continuar en este camino o quiero hacer algo diferente. Porque como la vida, nuevamente digo, es movible, tiene movimiento. Si yo me quedase estático siempre en una sola meta, en un solo objetivo, lo más probable es que termino deprimiéndome, por ejemplo. Y nuestra meta y nuestro sueño queda frustrado. Exactamente. Ahora, hablando de esas frustraciones, una de las situaciones que definitivamente es una realidad, por ejemplo, la parte económica. Tengo el sueño, tengo el anhelo, tengo la fuerza, pero no tengo ese brazo económico que necesito para alcanzar esa meta. Sí. ¿Cómo logro emparejar esto y salir adelante a pesar de estos obstáculos? Sí, mira, el tema económico es uno de los temas más complejos de manejar porque todos tenemos sueños y todo es caro en esta vida. Todo tiene un valor económico. Todo tiene un precio. Todo tiene precio. Por lo tanto, necesito primero que nada verme a mí y a mi entorno cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que quiero lograr, cuáles son mis recursos reales.
cuál es mi salario, cuál es mi proyección, y en base a mi realidad yo puedo empezar a plantearme estos nuevos objetivos. Obviamente, si yo tengo un salario promedio o un salario mínimo, no puedo estar pensando que mi objetivo sería comprarme un Ferrari. Pero a lo mejor sí puedo empezar a ahorrar para poder comprarme mi carro, o un primer carro, o cambiarlo, o mejorarlo, pero en base a proyectos, en base a ahorros, en base a tener una economía inteligente también. Porque si yo empiezo a vivir solamente del crédito, nuevamente es sumarnos estrés que nos va a impedir lograr conseguir nuestro objetivo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando me paralizo? Porque sucede en ese punto que hablábamos, donde ya nos sentimos frustrados, donde las cosas no están saliendo y no sé para dónde agarrar. Literalmente yo digo, ¿y ahora para dónde agarro? Estoy peor que en el principio. Muchas veces incluso sentimos ese agobio y ese peso encima. Sí, bueno, cuando uno está paralizado, lo primero que tiene que hacer es tratar de detenerse. Mira lo que estoy diciendo. Uno está paralizado, yo digo detenerse. El detenerse es más que nada el observarse, el ver bien, primero, cuál es mi red, cuáles son mis recursos, con qué cuento. Porque muchas veces yo vivo en esta fantasía y no me estoy dando cuenta qué es lo que realmente tengo al lado, y probablemente puedo tener apoyo. Y como lo estoy viviendo solo, no estoy contando, no estoy viendo este apoyo, no estoy viendo esta red que me puede ayudar a salir adelante. Exactamente, con estas anteojeras de caballo de carrera, voy viendo la vida. No, si yo a lo mejor me saco la anteojera y empiezo a ver la realidad de mi entorno, mis redes de apoyo, con qué cuento, puedo salir de esa parálisis y puedo empezar a proyectarme nuevamente. Muchas veces el tema económico, el tema de las relaciones de pareja, el tema de los trabajos, a nosotros nos deja metidos en una rutina que no nos deja avanzar mucho. Y en ese minuto yo tengo que empezar a analizar, y este es el momento, estamos iniciando un nuevo año, donde podemos empezar a replantearnos nuestros nuevos objetivos de vida. Empezar a mejorar nuestra relación de pareja, empezar a mejorar la comunicación, empezar a ponerme objetivos en los trabajos. Si tengo un trabajo que me aburre, tengo un trabajo que no me motiva, pero lo necesito porque no tengo otra posibilidad, tengo que ver cómo puedo hacer para cambiar la dinámica que tengo en el trabajo, para que de esta manera deje de ser una carga y deje de ser una presión para mí. Ahora, y cuando es más allá de lo laboral, sino mi entorno familiar, ¿necesita una toallita? Chiquillos, me ayudan con una servilletita o algo para don Carlos, por favor. ¿Qué pasa cuando en la familia, por ejemplo, la dinámica familiar no ha sido positiva, los chiquillos metidos en el teléfono, no hay comunicación, hay problemas y se va arrastrando esto y cada vez siente uno más frío el ambiente familiar? ¿Cómo logramos retomar ese ambiente familiar bonito en este año? Porque todavía estamos a tiempo, vienen las fiestas, vienen estos momentos importantes para unirnos de nuevo. Esto es un propósito que hay que plantearse. Muchas veces las familias no se comunican, las familias sobreviven dentro de una casa. Con suerte almorzarán el fin de semana, durante la semana, y cada quien con su teléfono, durante la semana cada uno vive su mundo. Y a lo mejor un proyecto, un plan, un propósito que podrían plantearse sería el organizarse para sentarse a conversar. La sobremesa que antiguamente existía en las casas hoy no existe. Y a lo mejor sería muy bonito que en el almuerzo del fin de semana se haga sobremesa, se converse sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo le está yendo a los chicos en el colegio, cómo está el trabajo, cuáles son las problemáticas que hay, qué les están pasando. Si nosotros logramos mejorar la comunicación dentro de la casa, en la familia, esto se puede empezar a cambiar esta energía y a tener una mucha mejor comunicación y una mucha mejor relación dentro de la familia, para que dejemos de estar solamente viviendo bajo el mismo techo y empecemos a convertirnos en una familia real. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un tema de estudio? Esa frustración de que tal vez mi hijo no ha sacado el colegio, está arrastrando una materia, no quiere estudiar, y como papá y mamá anhelo y sueño que mi hijo tenga oportunidades que incluso yo no tuve en mi momento, y estamos pulseándola, como decimos popularmente, para pagarle ahí los estudios, y el chiquillo, la chiquilla, rezagado, como que no está motivado. Primero tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con el chico. O sea, si tenemos un chico que está no teniendo motivación, que no quiere estudiar, que no se quiere levantar, que
que está teniendo dificultades para relacionarse con otra gente, hay que empezar a descartar o hay que empezar a ver qué es lo que está sucediendo con ese chico, porque probablemente algo hay a la base, algo hay detrás en él que hace que él no quiera participar o él no tenga una motivación. Los seres humanos funcionamos en base a motivaciones también, funcionamos en base a metas, funcionamos en base a objetivos, y cuando empezamos a perder ese objetivo de vida, probablemente nos empecemos a deprimir. Y muchas veces las familias, cuando no hay comunicación, la raíz. Hay un nombre que se le llama dentro de la familia al chico, a la persona que empieza a tener síntomas. Es como un paciente índice. Este chico es el que está reflejando toda esta mala relación familiar o todo este conflicto familiar, y por lo mismo empieza a retraerse, empieza a aislarse del resto de la familia. Los adultos en este caso necesitan hacer un esfuerzo y tratar de mejorar la comunicación con ellos. Es muy difícil hablar con los jóvenes, porque los jóvenes tienen una comunicación muy diferente, tienen un lenguaje diferente, no validan el mundo adulto, porque ellos no pertenecen a este mundo adulto todavía. Claro. Ellos están formando su propio mundo. Por lo tanto, es un esfuerzo el que tienen que hacer los papás para poder llegar a estos jóvenes que están un poquito desanimados, un poquito... Ahora, ¿qué le da origen a este desánimo? ¿En qué momento los perdemos? Porque hay un punto donde los niños hacen todo con los papás, luego crecen y están completamente aislados, y ya viene esa dificultad o esa barrera prácticamente idiomática, porque decimos, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos adolescentes para que no caigan en esta desmotivación? Mira, lo primero es hablarles desde el respeto. A los chicos, a los adolescentes hay que respetarlos. La adolescencia es una etapa compleja. Y por lo mismo, tal como nosotros alguna vez fuimos adolescentes y le causamos conflicto a nuestros propios padres, nos toca a nosotros intentar ayudar a nuestros hijos a resolver esos conflictos. Primero, en base al respeto, en base a la preocupación, en base a no ser invasivos. Pero si uno les abre las puertas, los adolescentes se abren con uno. Pero si uno los presiona, lo más probable es que ellos se cierren. La imposición no es una vía. La imposición no es la vía. La obligatoriedad, el háblame, no es la vía correcta para llegar a un adolescente. Al adolescente uno llega a través del juego, a través de intentar entender su lenguaje, pero sin la crítica. Si yo lo critico, lo más probable es que él se me cierre. Hay que tener más comprensión. Ahora, ¿qué pasa con ese adolescente rezagado? Ese adulto joven incluso, porque no solo adolescente, sino ya es un adulto de 20 y resto, casi 30 años, que vive en mi casa todavía, no sabe qué quiere, no sabe qué estudiar, el trabajo no lo motiva. ¿Qué pasa con esa población que incluso creo que les dicen los niños que no saben ni qué hacer? Que no estudian ni trabajan y ya están grandes. Exactamente. Bueno, eso lamentablemente es culpa... Si vamos a buscar un culpable, es culpa del que a estos jóvenes se les ha estado dando absolutamente todo y no se les está exigiendo nada. Estos ninis son un problema grave para la sociedad, porque al no estar produciendo y al estar siendo un gasto, cuando tengan la obligación de salir, cuando estos padres ya no puedan seguir sosteniéndolo. Es poco sostenible. Es poco sostenible, claro. O sea, 30 años, 35 años, 40 años. Muchas veces están viviendo en la casa sin trabajar, solamente jugando con el Play. Ni siquiera son veinteañeros. Exacto. O sea, yo en esos casos estaría pensando que hay un conflicto emocional y trataría de hacer intervenciones familiares para ver y trabajar motivación, para trabajar, y a lo mejor ellos ya son adultos, no son adolescentes, o sea, ya la obligatoriedad, ya la presión para que salgan a ser productivos, porque no pueden sostenerse sin hacer nada. Sí, no tienen una relación de pareja, no tienen un trabajo o no pegan en nada. Dicen, es que esto no me gusta, es que esto no quiero. Ahora, como papá, en una situación como esta, ¿cómo los impulsamos de alguna manera para ir sacándolos de ese rezago? Lo que pasa es que los papás tienen que aprender a dejar de tenerle miedo a los hijos. Una de las grandes cosas que ha pasado con la evolución y con la tecnología y con que cada vez estamos más despersonalizados es que a los hijos les empezamos a tener miedo. Y como les tenemos miedo para que ellos no se frustren, para que ellos no hagan berrinche o no se nos depriman, dejamos de exigirles.
No, como mundo adulto, como el mundo de pobrecito mi padre. chiquito, sí. Claro, pobrecito mi Mi chiquito, pero mi chiquito. chiquito tiene 30 años. Sí, No es chiquito. Él tiene la obligación de valerse por sí mismo. Es más, la ley me podría amparar si yo les digo, ¿sabes qué? Tome sus cosas y váyase, porque es un adulto. El tema es, no estoy diciendo que hay que ser así de extremo, pero estoy diciendo que sí se debe trabajar la obligatoriedad que tienen estos jóvenes o estos adultos jóvenes de empezar a salir adelante. Y esto es un propósito, volviendo a los propósitos, esto es un propósito que muchas familias podrían empezar a fijarse. O sea, tengo hijos adultos viviendo conmigo que no hacen nada, ok, ¿cómo puedo empezar a trabajar o a motivarlos para que ellos tengan esta necesidad de salir al mercado, de empezar a ser productivos, de poder empezar a estudiar y puedan formar su propia vida? Porque ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté para sostenerlo? Así es. Don Carlos, un placer contar con su Muchísimas presencia gracias. en nuestra casa. Gracias por esas valiosas recomendaciones y por esos objetivos claros. ¿Qué es lo Gracias. que queremos para este 2020? Muy Bueno, amable. Gracias. Andrés.